Marcos 3:25, traducción en lenguaje actual interconfesional. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. La familia acabará por destruirse. Marcos 3:25 en la traducción al lenguaje actual. Hace algunos días, mi esposa comentaba su tristeza por las peleas que cierta familia está enfrentando. Lo peor, me dijo, es que una familia así se vuelve un cáncer para la iglesia. Con sarcasmo, pero también con mucha tristeza e impotencia, le contesté: uy, en ese caso, ya parecemos el piso de oncología de cualquier gran hospital. Y es que desafortunadamente, cada vez es mayor el número de familias cristianas que están atrapadas en dinámicas de conflicto, de resentimiento y de constantes cobros de facturas. En algunos casos, este deterioro es el resultado de años de conflictos no resueltos, así como de la inmadurez de algunos de los involucrados. En otros casos, las crisis de la vida personal y familiar se convierten en los disparadores de dinámicas disfuncionales y sumamente tóxicas. Pero me parece, la razón principal que explica esta condición generalizada entre nosotros es el hecho de que la fe que profesan quienes están atrapados en tales dinámicas no aterriza en la vida real. Es decir, la fe no se vive en la cotidianidad personal y familiar. Dicen que cuando Jürgen Moltmann, teólogo alemán, visitó las iglesias pentecostales chilenas, al ser cuestionado respecto de lo que más le había impresionado en su visita, dijo que lo más impactante le había resultado el ver mujeres emocionadas hasta las lágrimas al escuchar mensajes de amor y perdón desde el púlpito y comprobar que al salir del templo seguían mostrando su menosprecio y rencor para quienes las habían lastimado. Bueno, algo parecido sucede al interior de no pocas familias cristianas frecuentemente. Lo que hemos aprendido, aun aquello que enseñamos con tanta convicción y emoción, no quita el hecho de que nuestras relaciones personales y familiares no siempre están determinadas por lo que creemos y enseñamos. En no pocas familias se hace evidente lo que podemos llamar una dualidad conceptual. La fe está bien para la vida espiritual, pero poco o nada tiene que ver con nuestro aquí y ahora, con la tarea que tenemos de hacer presente a Cristo, la realidad del reino de Cristo en nuestro aquí y nuestro ahora. Pero creo que además de la disonancia intelectual que se hace evidente, en el sentido de que nos negamos a ver lo que estamos viendo respecto de nuestra incongruencia cristiana, algo que anima la pervivencia de tales patrones disfuncionales es la idea mágica, que no fe, de que Dios se encargará de arreglar las cosas,
o cuando menos Él se encargará de impedir que nuestra manera de relacionarnos tenga mayores efectos colaterales. Pensamos que si pedimos, aunque no vivamos en consecuencia con lo que decimos, Dios restaurará nuestras familias e impedirá que las mismas sean destruidas. Pero tal cosa no parece ser la convicción de Jesús. Él simplemente expresa: si los miembros de una familia se pelean unos con otros, la familia también acabará por destruirse. No hay vuelta de hoja en la perspectiva de Jesús. Las peleas familiares terminan por destruir a las familias. Las peleas familiares, la animadversión familiar, ese sentimiento de oposición, de enemistad o de antipatía que se tiene hacia una persona miembro de nuestra familia es mucho más que una mera cuestión de gritos y sombrerazos. Es sobre todo una cuestión de madurez espiritual que se traduce en una actitud vital ante alguno o los demás miembros de la familia. Alguien ha dicho que la madurez espiritual es el grado alcanzado de juicio, de sensatez, de prudencia, de experiencia, de conocimiento, de práctica y de sabiduría. Y entonces, mientras menor el grado de madurez alcanzado por una persona, más nociva resulta esta para el todo de la dinámica familiar. Podemos proponer aquí que los conflictos familiares empiezan siendo conflictos personales y que unos y otros, los conflictos personales y los conflictos familiares, se convierten irremediablemente en conflictos espirituales. Santiago nos advierte que lo que provoca las guerras y los pleitos entre nosotros, son, dice Santiago, las pasiones que luchan dentro de nosotros. Santiago 4:1. El apóstol Pablo, por su parte, asegura a los efesios que no estamos peleando contra fuerzas humanas, sino contra poderes y gobernantes espirituales, contra los señores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad que están en los cielos. Efesios 6:12. Así que, además de su origen personal y espiritual, las peleas familiares, como he dicho, no se limitan a los gritos y sombrerazos. Son, sobre todo, una cuestión de actitud. E insisto, actitud es, según el diccionario, la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Otros han agregado que desde la perspectiva bíblica se trata del cómo hacemos las cosas, cómo reaccionamos, cómo nos expresamos, cómo nos desarrollamos y cómo interactuamos con la sociedad. Bueno, ambas definiciones se refieren a la inclinación favorable o desfavorable que consciente e inconscientemente tenemos hacia el otro, hacia los otros, aún hacia los miembros de nuestra familia, alguno en particular o a varios de ellos en general. La inclinación favorable o desfavorable hacia el otro se convierte en el motor de nuestras relaciones con él. Lo que hay en nosotros, sea que esté o no esté bajo el señorío de Cristo, determinará el todo de la manera en que nos relacionamos con los miembros de nuestra familia en particular. Quien grita lo hace porque su espíritu está inclinado de manera desfavorable hacia aquel a quien le grita. Lo mismo quien agrede, quien ofende, quien envidia, quien lastima. El problema principal
no es el cómo se manifiesta lo que está en el corazón, sino precisamente lo que está en el mismo, lo que llena el corazón de cada uno de nosotros. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestra actitud hacia el otro, lo que determina el cómo de nuestra relación con él. La actitud es el fondo. Todo lo demás es pura forma. Así que en tratándose de las relaciones familiares, conviene mucho más ocuparnos del fondo que de la forma de las mismas. Podemos ser esposos tranquilos, pero con una actitud de menosprecio, de animadversión, de desinterés, etc., hacia nuestra esposa. Podemos no alzar nunca la voz en contra del esposo, pero al mismo tiempo no apreciarlo, no respetarlo ni amarlo. Insisto, el problema no es la forma, el problema es el fondo, lo que hay en mi corazón, la manera en que he aprendido a pensar, la manera en que he aprendido a administrar mis emociones. Conviene también considerar eso de la destrucción de la familia. Generalmente asociamos el término destrucción al rompimiento evidente, a la caída de alguna cosa. Destruir, según el diccionario, es deshacer o reducir a trozos pequeños una cosa material. Uno de los problemas es que no pocas familias permanecen juntas en medio de las peleas constantes que protagonizan. Como hacen la vida juntas, se siguen hablando, los esposos siguen durmiendo en la misma cama, los hijos regresan a casa cada noche, etc. Entonces no existe la conciencia de la destrucción que se está viviendo. Pero también la destrucción es entonces una cuestión de fondo, antes que de forma. El rompimiento de la armonía, de la confianza, de la predisposición favorable mutua, del interés común, etc., pueden no verse a simple vista, pero no por ello no existen. Mi suegra decía, no me digas cómo me veo, mejor pregúntame cómo me siento. Y conviene reconsiderar este dicho respecto de nuestra familia. ¿Por qué hay momentos, circunstancias en las que nos sentimos solos, incomprendidos, humillados, ignorados, agredidos, si todo parece estar bien, si todo parece ser normal? ¿Por qué es que las crisis de la vida pueden acelerar la separación, el distanciamiento, los pleitos públicos de las familias? ¿Cuándo empezaron a divorciarse las parejas que acuden ante un juez para que las divorcie? ¿Cuándo empezó a ser infiel él o la que engañan a su cónyuge? Como con los edificios que caen cuando tiembla, conviene preguntarnos, ¿cuándo fue que el edificio familiar empezó a derrumbarse? Bueno, Jesús aseguró que una familia, si los miembros de la misma se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. El término usado por Jesús, traducido en nuestro pasaje como destruirse, significa que no podrán estar de pie ni continuar sanos y salvos, que no podrán mantener el equilibrio. Cuando la familia se pelea, pierde el equilibrio, pierde el balance, lo pierde como familia, pero también lo pierden los integrantes de la misma en lo personal. Y esta es una pérdida que en algunos casos se hace evidente en el corto plazo, pero que también se hace evidente en el mediano y largo plazo.
Hemos visto a los niños llorar, hasta enfermarse algunos cuando sus padres se pelean. A los adolescentes y jóvenes los hemos visto renegar de la fe, renegar de Dios ante la infidelidad de sus padres. Hemos visto a mujeres y hombres derrumbarse en las adicciones o en la promiscuidad sexual ante las faltas de sus cónyuges. Hasta conocimos a quienes se suicidaron ante una crisis familiar. Ojalá todo terminara ahí, por más tristes y dramáticas que tales cosas resulten. Pero no. La destrucción, la pérdida del balance personal y familiar trasciende, va más allá aún de las generaciones. Marca a las personas y a las familias de por vida. La de ellos, la vida de ellos, de ellas, pero también la vida de sus descendientes. Y ante todo esto podemos preguntarnos, ¿qué es lo incómodo del dicho de Jesús? La familia también acabará por destruirse. Bueno, me atrevo a proponerte que lo más incómodo del dicho de Jesús es que deja a Dios fuera del quehacer familiar y sus consecuencias. Más incómodo resulta el que Jesús deja la responsabilidad de la salud, del equilibrio, del balance familiar en nuestras manos. Jesús no dice, bueno, van a tener problemas, se van a pelear, pero si le piden ayuda a Dios, Él vendrá a arreglar las cosas. Tampoco dice, no se preocupen, Dios tiene un propósito en todas las cosas que pasan, así que tranquilos y dejen que Él cumpla su propósito en ustedes. Menos aún dice, mientras oren, canten, lean la Biblia, vayan al culto y diezmen, tranquilos. Su familia seguirá estando unida y sana, protegida por el Señor. No, Jesús no dice nada parecido. Él simplemente asegura, la familia que se pelea acabará por destruirse. Así que, si no quieres que tu familia sea destruida, reducida a trozos pequeños, deja de pelear. Toma en cuenta que mientras sigas peleando, lo hagas a gritos o amablemente, estarás contribuyendo a la destrucción de tu familia y de aquellos a los que amas en lo individual. Toma en cuenta, por favor, que todo lo que sembramos da fruto. Y que de las semillas de la amargura, de la ira, del coraje, del resentimiento, no puede cosecharse ni vida, ni paz, ni seguridad, ni mucho menos el equilibrio de vida necesario para que la familia crezca, permanezca sana, así como sus propios integrantes. Resulta que en las peleas familiares nos volvemos egoístas. Siempre estamos nosotros por delante del otro, de los demás. Quien importa soy yo. Quien tiene la razón soy yo. Quien necesita soy yo. Quien tiene el derecho soy yo. Bueno, no podemos construir una relación sana si no consideramos a los demás. Y si no nos ocupamos de su importancia, de su razón, de su necesidad, de su derecho. Cambiar el switch de nuestro enfoque requiere de nuestra humildad, requiere de nuestra prudencia, así como requiere también del ejercicio de nuestra dignidad. Sobre todo, requiere que vivamos nuestra relación familiar a la manera de Cristo, negándonos intencional, consciente y permanentemente a ser parte del problema y a que nos consideremos como agentes de cambio que vencen con el bien el mal. Requiere que seamos humildes, y que seamos humildes no significa que aceptemos como válidas las ofensas de los otros, ni que toleremos el ser humillados, sino que requiere
que respondamos a la manera de Cristo, amando a quien nos ofende, pero también intercediendo por él. Y desde luego, también confrontándolo con caridad y firmeza hasta el extremo, si esto es necesario, de marcar nuestra raya y alejarnos de él. Mateo 18. Es decir, que reestructuremos nuestro modelo de relación familiar e interpersonal a la manera de Cristo. Si no queremos que nuestra familia sea destruida, dejemos de pelear carnalmente. Seamos familia a la manera de Cristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Ya no te pelees.